Hola a todos, en este vídeo voy a resolver un ejercicio de cálculo de inflación. Supongamos que solo se consumen tres bienes, A, B y C, a los que la familia respectivamente asigna de su presupuesto el 50, el 30 y el 20. La evolución de los precios de los últimos 3 años se muestran en la siguiente tabla. Bien, lo primero, nosotros tenemos 3 años, año 0, 1 y 2, y tenemos que suponer una cosa importante, que el año 0, este de aquí, es el año base. ¿Esto qué quiere decir? Es nuestro año de referencia. A partir de ese año voy a poder calcular todo lo demás. No es un ejercicio simple de inflación, ya que primero tendremos que calcular el IPC. O sea que sin el IPC no podemos calcular la inflación. Así que lo primero que voy a hacer es calcular el IPC. Para calcular el IPC hay que tener en cuenta la siguiente fórmula. El IPC es igual al porcentaje de renta que consumimos de ese bien, vamos a suponer que esto es el año 1, por el precio de ese bien en ese año entre el precio del año base y así sucesivamente tanto como bienes haya. En este caso hay tres bienes. Bien, empiezo a resolver el IPC del año base. El IPC del año base va a tener la peculiaridad de que siempre va a dar 100, pero aún así os lo voy a demostrar. Lo primero, ¿cuál es el porcentaje que yo le asigno al bien A? Al bien A yo le asigno el 50%. Si os resulta más fácil, pongo aquí los porcentajes. 50, 30 y 20. Bien, asigno el 50%, ok, 50%. ¿Cuál es el precio en el año 0? El precio del año 0 es 40, ¿vale? Pues será 40. ¿Y cuál es el precio del año base? El precio del año base es el mismo que el de ese año, en este caso 40. Más 35, o sea, perdonar, más 50, que es el de ese año. Oh, perdonad, que se me ha ido. El precio, el porcentaje de renta del siguiente bien es 30 por 50, que es el precio de ese año, entre 50, que como hemos dicho pasa como el anterior, coincide. Estamos leyéndolo así, ¿vale? No como antes que se me ha ido, ¿vale? Estos son, vemos que son diferentes años, estamos haciendo el de ese año, ¿vale? Ojo al dato. Bien, seguimos. Ahora estamos en el bien C. En el bien C yo asigno un 20% de mi renta por 15, que es el precio de ese año, que en este caso coincide con el año base. Por lógica, 40 entre 40 es 1, 50 entre 50 es 1, 15 entre 15 es 1, por lo tanto 50 más 30 más 20 es 100. ¿Veis? Si alguien pone IPC del año 0 igual a 100, estaría bien también. Solo estamos demostrando que efectivamente es así. Es decir, que es como se hace. Vamos al IPC del año 1. Aquí ya pues hay que hacer algún cálculo adicional. Lo primero, los porcentajes de renta no cambian, ¿vale? Entonces será 50, el bien A. Pero, ¿cuál es el precio del año 1? El precio del año 1 es 35, ¿ok? Entonces hacemos 35. Y los denominadores son los del año base, es decir, 40, ¿vale? Más 30, ¿vale? Que es el porcentaje que yo le asigno al bien B, por 70, que es el precio de ese año, entre 50, que es el precio del año base, más 20, que es el precio del bien C, o sea, el porcentaje de renta del bien C, por el precio del bien C en el año 1 es 17, pues 17 entre 15, ¿vale? Esto nos dará un resultado que es 108,41. Vale, seguimos. El IPC del año 2. El IPC del año 2 es el siguiente. El IPC del año 2 será el porcentaje de renta que yo le asigno a ese bien, es decir, 50% por 42 entre 40. Más. Ojo, ¿por qué 42? Solo por recordar, porque es el precio de ese año, ya que estamos en el IPC del año 2, ¿vale? Y el precio del año base es 40, ¿vale? Entonces, si os fijáis, los denominadores no cambian, ¿sí? Son siempre los mismos, ¿vale? Y esto va a pasar en todos los años. Y ahora vais a ver cómo va a pasar exactamente igual. Entonces, teniendo esto claro, nos facilita mucho su estudio y su cálculo. Luego, 30, ¿no? Que es el porcentaje de renta del bien B, entre 60 entre 50. 60 porque es el precio del año 2 y 50 porque es el precio del año base, más 20 por
20, que es el precio de ese año, entre 15, que es el precio del año base. Fenomenal, esto nos dará un resultado, que esto es 115,17. Bueno, pues muy bien, ¿vale? Entonces, solo lo marco para que quede marcadito. Vemos que los denominadores no cambian porque nosotros siempre cogemos el precio del año base, ¿vale? Si alguien lo está dudando, esto del porcentaje, cuando yo lo meto en la fórmula no hace falta. Directamente multiplico 50 por 40 entre 40, 30 por 50 entre 50 y 20 por 15 entre 15. O sea, el porcentaje os pongo para que sepáis que me refiero a esto, ¿vale? Pero que al meterlo en la calculadora no es necesario, ya que está en tanto ya por 100, ¿vale? Entonces, bueno, os lo marco, ¿vale? Que estamos cogiendo, hemos cogido los porcentajes de renta de cada bien, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que hemos hecho es multiplicarlo, ¿vale? Por los precios de cada uno de los bienes. Yo espero que todo esto simplemente os ayude y os facilite y cuando lo hagáis en vuestra hoja sepáis lo que estáis haciendo, es decir, que os da correctamente, ¿vale? Vamos a hacer ahora la inflación. ¿Por qué he tenido que hacer antes el IPC? Bueno, pues en cuanto que ponga la fórmula de la inflación lo vais a entender. Vale, la hago aquí abajo. La fórmula de la inflación, que siempre se representa normalmente, ¿vale? Con el índice pi, ¿vale? O sea, la formulita del pi. Si alguien pone inflación igual, vale, pero la nomenclatura de pi equivale en economía a inflación, ¿vale? Entonces, bueno, la inflación, en este caso del año 1, ¿a qué será igual? Pues la inflación del año 1 será igual al IPC. ¿Veis lo que os digo? Que era necesario calcular el IPC del año 1 menos el IPC del año 0 entre el IPC del año 0, todo esto por 100, porque es un porcentaje, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a calcularlo, ¿de acuerdo? El IPC del año 1, ¿cuánto da? Pues aquí lo tenemos 108,41 menos 100 entre 100 por 100, ¿vale? Pues 108,41 menos 100 entre 100 por 100, bueno, pues está claro, ¿no? Que da 8,41%, ¿vale? Tiene una inflación bastante elevada. Vamos a la inflación del año 2. La inflación del año 2 pasa lo siguiente. Tenemos el IPC del año 2 menos el IPC del año 1 entre el IPC del año 1 por 100. ¿Y esto qué va a ser igual? Bueno, pues el IPC del año 2, a ver, ¿dónde está? Aquí está, 115,17 menos 115,17 menos 108,41, que era la del año anterior. A ver, que se me va. Bueno, sí lo había puesto bien, ahora que lo pienso. Vale, 108,41 entre 108,41 y esto por 100. Esto me da un resultado y esto da igual a 6,22%. Y ya está, ¿vale? Ahora sí que sí habríamos aprendido a cómo se hace. Importante en este tipo de ejercicios. Uno, saberse, por supuesto, la fórmula de la inflación, ¿vale? Conocer cuál es el año base. Si en vez de tener un ejercicio como este donde nos dice año cero, que es evidente que es el año base, nos dirán 2018, 19 y 20 y te dice 2018 año base, vale, pues tú sabes que es tu año de referencia. Siempre habrá un año que es como el año de referencia. Y bueno, pues habríamos hecho ya un ejercicio de inflación. Os dejo la resolución del ejercicio en la descripción del vídeo para que os la podáis descargar. Nos vemos en el siguiente vídeo.